gobierno tener medios de comunicación y buena agenda, ¿no? Ese es un tema de todos los gobiernos, porque hay temas gravísimos que no están y temas que a veces son anecdóticos y se transforman en la principal noticia del día. Pero asumamos esta lógica, porque otra vez está en el centro del debate la facultad presidencial de indultar personas. Esa es una atribución exclusiva del presidente de la República y que ejecuta el ministro o la ministra de Justicia y Derechos Humanos, en el caso de Chile, y que existe en muchos países. Esta facultad viene desde el siglo XIX, en las democracias occidentales, fundamentalmente, en algunas partes la reina o el rey, como en el caso de Gran Bretaña, en otras partes como Italia, la decisión del presidente o presidenta pasa por el Parlamento, en otros atribución exclusiva del presidente, como Francia y España, y nosotros en la Constitución del 80 tenemos esta figura. Todos los presidentes de Chile, desde el 80 en adelante, han aplicado indultos y otros incluso amnistías generales, y los indultos particulares. Pero vamos a qué es lo que puso otra vez en agenda este tema. Bueno, en Copiapó fue detenido Luis Castillo Paso por su eventual participación en un secuestro en que habrían participado otras 3 personas. Hay versiones contradictorias, el fiscal está muy cuidadoso de no emitir opiniones, parece ser que la cosa es media enredada, pero dejémosle ese tema a la justicia, vamos a lo nuestro, el indulto. ¿Por qué este caso pone nuevamente en debate el tema de la facultad del indulto? Ocurre que Castillo es uno de los 12 beneficiados por el perdón presidencial tras ser condenado a 4 años de prisión por delitos cometidos en el marco de las protestas sociales del año 2019. Específicamente fue detenido el 11 de mayo. En su campaña presidencial, el presidente Boric se comprometió a revisar casos de personas condenadas en ese contexto. ¿Por qué razón? Porque se aplicaron leyes de excepción y por lo tanto se agravaban cosas que en tiempos normales pasan coladas en un tribunal. En otros, cuando hay leyes de excepción, obviamente se aplica mucho más rigor y mayor gravedad a las sanciones. Y digamos las cosas como son. Muchos procesos adolecieron de las debidas garantías. Por otro lado, menores de edad privados de libertad, me tocó verlo en Antofagasta. Procesos judiciales que se alargaron una eternidad con las personas privadas de libertad, me tocó verlo. Pruebas débiles y poco creíbles, basados simplemente en una apreciación subjetiva de la persona que hacía la denuncia. Eso no es justicia. Suma y sigue. Por lo tanto, parecía razonable que se ordenara esto como una manera de cerrar ese capítulo. Y por lo tanto parecía razonable aplicar una figura que es excepcionalísima. Se aplica fundamentalmente en casos humanitarios, eso es el derecho internacional, o en situaciones en que hay cierta evidencia fundada de que se violaron los procesos judiciales y los derechos de las personas finalmente fueron afectadas. Por lo tanto, era una actuación razonable. Ahora, ya decía, los presidentes todos lo han hecho, Elwin, Pinochet ni le digo, a Elwin en 928 ocasiones, Frei 343, Lago 240, Bachelet en 77 oportunidades en sus 2 gobiernos sumando, Piñera en 38 casos sumando ambos gobiernos y el presidente Boric lo ha hecho. A la fecha, en esos 12 casos más otro, son 13 en total. Por lo tanto, no está en duda la vigencia del indulto. De hecho, el Tribunal Constitucional ratificó esa facultad presidencial cuando un grupo de parlamentarios de oposición intentó bloquear el perdonazo a las personas condenadas en el marco de la protesta social. Se quedó claro que tiene esa atribución el presidente. ¿Por qué entonces se produce el debate? Porque en este caso particular hubo lo que el propio presidente Boric dijo fue una aplicación desprolija. Una persona, Luis Castillo, con amplio currículum delictual previo a su condena. Delitos cometidos antes de la protesta social, antes de ser detenido por los desórdenes, ya tenía 26 causas judiciales. Incluso entre el 2005 y el 2017 había sido condenado en 5 ocasiones por delitos de hurto, lesiones y robo con violencia. Incluso intentó fugarse de la cárcel. Y por lo mismo, al salir, además, reivindicó el derecho a la rebelión. Eso está reconocido en todas partes del mundo, hasta la Iglesia lo reconoce frente a ciertas situaciones de injusticia, así que fue quizás inoportuno el exceso verbal, pero no es eso lo complejo, es los antecedentes de una persona que tienen un prontuario criminal en un momento en que en el país la violencia y la delincuencia copan la agenda. En consecuencia, resultó
una decisión imprudente, infundada, arbitraria y que le ha golpeado al gobierno en esa oportunidad y ahora, para aprender las lecciones y saber que todo es bueno en su momento y en sus circunstancias, pero hay que ser muy prudente cuando se aplican este tipo de medidas. 7:40.